esto mañana. Parra, un abrazo, gracias. Un abrazo, chao. Nos vamos. A decir los 15, Pedrito, no sea que alguien esté dándole vuelta, aunque ya ahora con los tipos de internet lo encuentras rápido, pero si alguno lo está haciendo de cabeza: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla, Villarreal, Betis, Osasuna, Athletic de Bilbao, Real Sociedad, Mallorca, Girona, Celta, Deportivo y Málaga, que no están los dos en primera división, pero jugaron la Liga de Campeones, la Copa de Europa. Son los 15, Pedrito, con el Girona que se ha metido en el día de hoy. Y la semana que viene Eurovisión. Y la semana que viene Eurovisión. Hay que pagar unos gritos también. Adiós, Pedro, hasta luego. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando ustedes, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte, con José Luis Corrochano. ¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más, la emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Pasamos de la 1 a medianoche en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. El Real Madrid se ha proclamado campeón de la Liga. Es la número 36 y la ha conseguido a falta de 4 jornadas después de ganar 3-0 al Cádiz y de que el Girona derrotase por 4-2 al Barça. A esta hora, a la 1:02, después de 4 horas de celebración, ya no quedan aficionados del Club Blanco en la plaza de Cibeles. Escuchas a los aficionados que esta tarde pues se han desplazado a la plaza de Cibeles, aunque ha sido una celebración espontánea sin los jugadores, porque el club quiere dar prioridad a la semifinal de Champions que juegan el miércoles contra el Bayern de Múnich. Así que la afición blanca tendrá que esperar hasta el próximo fin de semana para celebrar el título junto a la plantilla. Y más cosas. El gobierno español ha apelado a los lazos que unen a nuestro país y a Argentina para zanjar el cruce de malas palabras entre los dos ejecutivos, después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, acusara al mandatario argentino Javier Milei de consumir sustancias. A través de un comunicado publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el gobierno apela a la amistad existente entre ambos países y rechaza las duras críticas del presidente argentino hacia Pedro Sánchez, al que acusa de poner en peligro la unidad de España. Mientras tanto, desde la oposición, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que se tomen medidas contra Óscar Puente. Hoy el señor Puente debería de dimitir o ser cesado, pero ni va a dimitir ni va a ser cesado, porque Puente y Sánchez disfrutan del lodazal en el que intentan meter a España. Y estamos en el último fin de semana de campaña antes de las elecciones catalanas del 12 de mayo. Quedan solo 7 días para que se celebren estos comicios. Este sábado, tanto el presidente del gobierno como el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, han estado arropando a sus candidatos. El líder del PP ha pedido a los simpatizantes de Vox y Ciudadanos que concentren el voto en su partido. Alicia García. El presidente del gobierno ha dicho que ya no hay distinción entre PP y Vox, mientras que el líder de los populares le ha acusado de dramatizar la vida política. Pido a los catalanes y catalanas que hagáis el próximo 12 de mayo lo que hicisteis el pasado 23 de julio del año 2023. A los que estamos asistiendo estos días no es más que a la dramatización del señor Sánchez. ¿Y por qué? Porque se cree la medida de todas las cosas y por tanto quiere un país a su medida. Ha eliminado toda voz crítica en el partido. Las últimas encuestas publicadas siguen dando como ganador al socialista Salvador Illa, pero solo con sus votos no lograría presidir la Generalitat, necesitaría a Junts o a Esquerra. Te quedas escuchando La Noche de COPE con el Grupo Risa. COPE, estar informado. Escuchas La Noche. Con el Grupo Risa. COPE,
estar informado. Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. A continuación, van a escuchar un mensaje institucional de la inteligencia artificial de Presidencia del Gobierno, tan sintética como la que les habla. Buenas noches, queridos oyentes. Aquí vuestro presidente, vuestro amigo Pedro. He vuelto. La verdad es que en confianza tengo que confesaros que tenía que cogerme 5 días, en realidad para ponerme al día con los podcasts del Grupo Risa. Quiero desde aquí felicitar a sus 3 componentes y a su audiencia por los magníficos resultados del EGM. Porque al final, ¿de quién dependen los medios sino de Presidencia? Y como a Presidencia le gusta a este programa, pues normal el dato. Me encanta el espacio. Y quiero pediros, por favor, a ver si alguna semana de estas podéis dedicar la hora vintage a Stalin y a la pasionaria. No me cabe duda de que sería una hora muy divertida en la que recordaríamos lo mejor de nuestro pasado. Y como decís vosotros, volveríamos a ser jóvenes y libres. Siempre os escucho y lo sabéis. Tantas tardes de soledad, tantos viajes en Falcon, con vosotros como banda sonora insustituible. De hecho, que sepáis que si me fallaba lo de Broncano, erais mi segunda opción, respaldada unánimemente por todo el gobierno. Como dije la otra mañana, queridos amigos, he decidido seguir. Y he decidido seguir escuchando también este programa líder en la madrugada de los fines de semana en España. Sois ese pequeño islote que hay en la fachosfera de los medios de comunicación en España. Y como Fernando, David y Óscar saben que me hacía mucha ilusión, especialmente hoy, quiero comenzar el programa de esta manera. Arrancamos, queridos amigos, así que dale Pepe, que no Pepe. ¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española. Si no hay prórroga. ¡Oh, coño! Habrá que subirle el sueldo. La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete para saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Es que la vida es el programa. Vamos. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor de los tierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas. Hola, Pepe. Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo y no deportivo. Buenas noches al periodismo de etiqueta, la radio del choque choque. Ahí estamos, Funky, Air Supply. La verdad es que el presidente lo ha dicho ya absolutamente todo. De todas maneras, nosotros el pasado lunes también estuvimos 5 días hasta el sábado reflexionando sobre si seguíamos o no seguíamos haciendo el programa. De lunes a sábado hemos estado, por eso no nos habéis escuchado por la noche. Y esta mañana nos ha convencido David Miner. Ha dicho, hay que seguir. Y ahí estamos. Con todos vosotros. Con toda la España balompédica y no balompédica. Siempre a través de nuestras vías de interacción habituales. Ay, la X. La X. Ay, ese Facebook. Que cada vez que lo abre el Whopper el Facebook, hay que engrasarlo, porque suena chirría. Pero lo abrimos. Portátil ordenado. Y ese correo eléctrico, gruporrisa@cope.es. Portátil ordenado. Gracias. Estamos hasta las 5. Sonido Cope. ¿Con quién vamos a hablar hoy? Una pista. La cosa va de narradores. ¿Quién será? Solo hay un modo de saberlo, que es empezar. Venga.
caballeros, distinguido público, yo creo que para hablar con nuestro próximo invitado, que es siempre el primero de cada madrugada, y para alzar el telón del programa, ¿por qué no cambiamos de musiquica? Ponme algo, Whopper, de Producto Nacional, en español. A ver, ahí estamos. Le ha estado. Es una ocasión singular la de que el dólar esté devaluado, que no hay que dejar escapar para viajar a ultramar. En un momento dado, cuando tomo una... El descanso dominical de Mecano salió a la luz en 1988. Entonces, Miguel Ángel, a tus 11 años, ¿cuánto dinero te costó el disco? Lo compré más tarde, en realidad. El descanso dominical aterrizó en casa en formato cinta que trajo mi hermana mayor. Yo, cuando tuve mis primeros dinerillos, lo compré porque es uno de los discos de mi vida. Y entonces, quizá lo compré en el 91 o 92, una cosa así, te hablo de memoria. Pero no recuerdo lo que me costó. Fue en pesetas, pero no recuerdo lo que me costó, pero sí fue el primero. Esto de cuentas es una cosa curiosa porque tengo la sensación de que muchos de nosotros, en su momento, los primeros discos que escuchábamos en cinta, los acabamos comprando después en otro soporte. Sí, claro, es que además ahora también pasa porque el vinilo está de moda de nuevo, pero el vinilo te ofrecía una serie de cosas que la cinta de cassette que te grababa el amigo pues no te ofrecía, las fotos, las letras, además es que el vinilo tiene algo especial, ¿no? Y entonces, pues siempre que podías, pues te lo comprabas. Yo además, en el caso de Mecano, tuve todos los discos en vinilo, ahora solo conservo algunos, pero luego también me los compré en CD y los tengo la mayoría de ellos firmados. Quiero decir que sí, lo mío es un golpe en la cabeza. Y si no teníamos el Walkman, el agua ese incombustible que venían algunos con autorreverse, que ya era la emoción. Sí, una cosa maravillosa era aquello, sí. Y también tenía un sistema, llegó a tener un sistema que te pasaba de canción en canción. Sí, señor, porque el Walkman detectaba el momento, eso es, detectaba el momento del silencio entre canción y canción y te pasaba de una a la otra. Pero esto ya era la gente de pasta, que yo soy de San Boy. Estamos hablando de tecnología punta. Y hoy la cosa va de narradores. Supongo que estáis todo el fin de semana aquí en la radio, pues escuchando a Lama, a Oliveros, a Germán, a Rubén, a Oliva. Pues en la televisión escuchamos a José Sanchís, a Carlos Martínez o a este señor que narra así. Da permiso el colegiado, ahí va Canales, el disparo. Quiere hacerse el autopase Williams. Aparece Quincy Promes, se la lleva Williams. ¡Qué barbaridad! Sigue Williams mano a mano. ¡Madre mía, Williams! ¡Madre mía, Williams! ¡Madre mía, Williams! ¡Madre mía, Williams! Lo que acaba de hacer, espectacular. El gol del número 9 del Athletic Club. ¡Madre mía, Iñaki Williams! Gol que se recordará durante muchos años en San Mamés y en Bilbao. El golpeo hacia el segundo poste. El remate. Bueno, Llano Black, siempre en la ventanilla de los milagros se puede encontrar a Llano Black. Vuelo sin capa para evitar el primer gol del Real Betis Balompié a la salida. Señoras y señores, ladies and gentlemen, con todos ustedes, Miguel Ángel Román. Hola, Miguel Ángel, buena madrugada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias, me habéis hecho pasar un momento de vergüenza, pero bueno, os lo perdono. ¿Qué va? Bueno, mal que les pese a algunos, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero Mecano marcó una época en la historia del pop español, eso es indubitable, eso es indudable. No lo decía por Mecano, lo digo por el hecho de escucharme, pero bueno, no pasa nada, es lo que hay. No eres de los que te escuchas, no eres. Muchos entrenadores cuando terminan un partido, por la noche le dan al vídeo, ven el partido otra vez repetido. ¿Tú también te escuchas a ti mismo, te ves a ti mismo o dices, esto ya está hecho, vamos a otra cosa? Cuando empecé a narrar, sí, me escuchaba mucho porque era obligatorio, ¿no? Para pulir cosas, para mejorar, para detectar fallos y demás. No es que ahora no los cometa, que los cometo, claro que sí, todos los cometemos. Pero ya eres más capaz de hacer el diagnóstico a medida que estás en el directo. Porque escucharse es una lata y porque escucharse es desagradable y porque a todos nos ocurre que no nos identificamos con nuestra voz, ¿no? Ahora lo que hago más es mirarme porque he estado casi siempre relacionado más con la voz y se me veía poco
poco y ahora se me ve más. Y entonces el trabajo ante la cámara, pues intento trabajarlo un poquito más para ser más natural y demás. Te ha pillado la alergia, ¿eh? No, ¿sabes lo que pasa? Que sí. Bueno, si te cuento mi vida nasal, podríamos estar aquí hasta las 10 de la mañana y nos comemos el matinal de COPE y no puede ser. Yo pero... también podría contar la misma. Soy Axel. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? De nasal a nasal, bona nit. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte, Axel. Ya sabes que te quiero mucho. Yo también. Empieza tú con lo del nasal y luego voy yo. Bueno, básicamente tengo pólipos en la nariz que tengo que operarme. ¿Qué ocurre? Que a la que cojo un catarro, y he cogido uno hace unos días, pues en vez de solucionar el asunto, como todo el mundo, en 3 o 4 días, pues me dura entre 10 días y 2 semanas. Porque no soy capaz de expulsar la mucosidad como debería por culpa de esos pólipos. Y llevo aquí 10 días, dale que te pego, pañuelo arriba, pañuelo abajo, y tengo esta voz de moco bastante lamentable. Se puede parecer así a la tuya, Axel, la verdad es que se parece mucho. Yo, digamos que yo lo tengo así de siempre, pero una de las cosas buenas que tiene esto, Miguel Ángel, es que es un rasgo muy identitario de cada uno de nosotros, los que nos dedicamos a esto, a la tele y del fútbol, y la gente nos identifica, valga la redundancia, mucho. A ti ya te pasa como a mí, que desde que sales en la tele ya la gente te para, y selfies y autógrafos y en la panadería. ¿Tú puedes salir de casa, macho? Sí, claro que puedo salir de casa, sin problema, además. Sí que es cierto que cuando me acerco a los estadios aumenta el porcentaje de probabilidades de que me paren y me pidan una foto o lo que sea, y yo encantado de hacerlo, ¿eh? Pero luego en mi vida diaria, cuando voy al supermercado o cuando voy a la cafetería, pues a veces sí que ocurre, pero no es habitual. Tampoco lo quiero, dicho sea de paso, pero no es algo que ocurra habitualmente. En los últimos años más sí, porque sí aparezco más en pantalla, y eso hace pues que la gente pueda reconocer más. Pero no es agobiante, ni muchísimo menos. Cuando voy a narrar un partido y voy, yo que sé, al Bernabéu, al Benito Villamarín, al Sardinero, pues sí, porque la gente que va al partido es gente de fútbol y entonces es más fácil que te reconozca. Pero luego en la vida diaria no tengo ningún tipo de problema. Bueno, ¿y qué significa para ti un fin de semana en casa? ¿Te acuerdas del último o no? Sí, porque gracias a la Copa del Rey y al parón por selecciones que tuvimos hace poco, pues hemos tenido ahí un par de fines de semana libres de viajes y este tipo de cosas. Pero sí que es cierto que entre el mes de agosto y el mes de mayo de cada temporada, pues lo de pasar un fin de semana en casa, pues es complicado. Pero bueno, a mí me pasa como a todos y como os pasa a vosotros, que este es un trabajo que te apasiona, que te llena, que te emociona, que has muchas veces soñado toda la vida con hacerlo, y entonces eres capaz de pagar esos peajes que en otras circunstancias no serías capaz de pagar, ¿no? Pero bueno, nos adaptamos como buenamente podemos. Fijaros cómo es la cosa, que por aquí han desfilado muchos buenos amigos y muchos compañeros tuyos que siempre nos han contado pues que ellos ya empezaron a narrar con pantalones cortos, siendo unos chavales. Ellos jugaban solos con una pelota, imaginaban sus jugadas, las creaban, marcaban siempre sus ídolos, y ellos ya empezaban a narrar. Pero la historia de Miguel Ángel es especial porque es el narrador que no quería narrar, porque tú de joven no querías narrar, ni siquiera querías ser periodista deportivo. No. Yo quería ser periodista político. Y pues esta semana te habrías forrado. Sí, esta semana hubiese sido fantástica, como con todo el tema de Pedro Sánchez y con toda la actualidad política que desde hace muchos años genera una cantidad de debates y de ruido sensacional, ¿no? Pero yo no quería ser narrador deportivo. Lo que pasa es que la narración se cruzó y fue la manera de entrar en contacto con la profesión y no dejar la carrera, que creo que como a casi todo el mundo que ha estudiado periodismo, pues me decepcionó. Y nada, empecé a narrar, y siempre me había gustado el deporte, eso lo quiero dejar claro. Pero mi idea principal no era ser narrador. Pero empecé a narrar, vi que aquello se me podía dar razonablemente bien, me continuaban llamando para narrar partidos y llegó un punto que dije, bueno, pues vamos a tirar por aquí. Al final la vida un poco te lleva por donde le da la gana, no por donde tú quieres, y te tienes que adaptar. Yo me adapté. Y mira, en septiembre hará 25 años que narré mi primer partido. Buenas noches. Hombre, Matías. Me alegro. No, es que estoy escuchándole a Miguel Ángel. Hola, Miguel Ángel, buenas noches. Hola, Matías, ¿cómo estás? Oye, qué placer saludarte. Pues yo soy un grandísimo admirador tuyo. Te estoy escuchando con una atención inusitada. Y fíjate que a mí
me ha pasado 3/4 de lo mismo. Yo empecé en deportes, siempre tuve admiración por la política y ahora estoy presentando informativos. ¿Tú te ves en un futuro siendo mi sucesor? A ver, tu sucesor, no, eso imposible, porque suceder a alguien como Matías Prats es prácticamente imposible, es de esos personajes que no tienen relevo, ¿no? Pero no me veo en el mundo de la política ni haciendo algo que no esté relacionado con el deporte. Estoy muy a gusto haciendo lo que hago, me encanta, me apasiona, me hace muy feliz, tanto la narración como las otras ramas del periodismo deportivo en la que estoy metido, pues mi canal de Twitch, todo el tema de redes sociales relacionadas con el deporte, la creación de contenido, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que no sé qué pasará el año que viene. A lo mejor me echan a la calle y tengo que ponerme a trabajar como redactor de cultura, por decir algo. Pero en principio, si puedo, mi idea y mi sueño, siempre que me preguntan, ¿qué sueño tienes? Mi sueño no es, que también lo es, narrar la final del Mundial o narrar una final de Champions, que si lo puedo hacer será maravilloso, ¿no? Mi sueño en realidad es poder llegar a los 65 o 67 años, que es la edad de jubilación, haciendo lo que ahora me llena y me gusta, que es narrar fútbol. Pero antes de hacerte periodista deportivo, volviendo un poquito atrás, ¿sí? ¿Por qué te haces periodista? ¿Teníais, no sé, en casa cuando eras chaval, teníais referentes dentro del mundo del periodismo, en la radio, en la televisión? No, nada. Cero, no. Lo que pasa es que en casa, tanto mi madre con la radio musical por la mañana y también la radio informativa, mientras hacía las tareas de casa, y mi padre por la tarde-noche, escuchando, yo lo recuerdo escuchando al principio Antena 3 Radio, con pues Antonio Herrero, Luis Herrero, el doctor Bartolomé Beltrán, que falleció hace pocas Pumares semanas. Y García. Pumares, García y demás, ¿no? Y luego COPE, y luego, bueno, pues luego SER y demás, ¿no? Pero no, en la familia no hay nadie que esté relacionado con el mundo de la comunicación ni nada parecido. Pero yo desde pequeño quería ser periodista, pero es que lo tenía además clarísimo. Desde que era un niñato yo quería ser periodista y al final, pues mira, lo he conseguido. Querido Miguel Ángel. Hombre, soy Luis del Olmo. ¿Y a mí no me escuchabas? Sí, no también. Debo decir que menos, pero también he escuchado a Luis del Olmo, porque incluso en la época en la que el dial de la radio se movía con la ruedecita, que tenías que ser ingeniero aeroespacial para conseguir el punto exacto del dial y escuchar, pues siempre he hecho mucho zapping radiofónico. Y a Luis del Olmo, evidentemente, también lo he escuchado. Hombre, y al inolvidable Carlos Pumares. Hombre. Y el polvo de estrellas, y el monolito, y sobre todo el Pumares había que escucharlo porque en determinado momento se ponía a gritar. ¡Qué mito! ¿Verdad que sí? ¿Sabéis cuál es el gran recuerdo que tengo yo de Carlos Pumares? ¿Cuál? Os cuento una historia pequeñita. Cuando era pequeño, mi padre se levantaba para irse a trabajar. Y cuando él se levantaba, yo me despertaba, me iba a la cama de mis padres y él tenía puesto en ese momento Antena 3 Radio. Y en esa época, yo no recuerdo qué edad tendría, pero no era muy mayor, 7, 8, 9, 10 años como mucho, cuando acababa... hacía un comentario deportivo José María García y hacía un pequeño espacio de cine Carlos Pumares, que además recuerdo el patrocinio de aquel espacio, que no voy a decir la marca porque es una marca que ahora no se puede decir. Y esa era mi relación, era ese pequeño comentario que hacía Pumares por las mañanas antes del programa de Antonio Herrero. Claro, por la noche los que veíamos la radio éramos oyentes clandestinos porque tu padre te podía pillar con la radio y te la confiscaba. Y entonces los que ya evidentemente desarrollábamos una vocación radiofónica muy temprana, pues nos pasaban estas cosas. De todas maneras, tú ya cuando empiezas a conectar con el periodismo deportivo, ¿Radio Cornellá es el primer medio donde tú trabajas o no? No, el primero fue Radio Lleida. Radio Lleida Cadena SER, perdonadme, porque estamos en COPE, pero eso es lo que hay, que era la radio municipal, no, la radio local de Lleida, que era el chico que presentaba el tiempo de juego, el carrusel de las mañanas de domingo, era mi compañero en primero de periodismo. Y entonces me dijo, oye, Miguel Ángel, nosotros estamos en Lleida, hay equipos de Lleida que van a Barcelona a jugar partidos de fútbol, de baloncesto, de hockey patines, y necesitamos a alguien allí que cuando vayan, pues haga pues el minuto de juego y resultado, narrar alguna jugada, y dije, pa'lante. Esa fue la primera. Radio Cornellá llegó año y medio después aproximadamente. En Lleida tú hacías pues lo típico, ¿no? Un Mollerusa Tárrega y cosas así, ¿no? Sí, y peor, y el Corte, bueno, peor entre comillas, partidos de segunda regional, el Corte Inglés Alcarrás,
Y entonces te ibas allí a un campo de tierra, al lado de la Meridiana de Barcelona, y con un teléfono móvil de aquellos zapatófono, pues te ponías ahí a gritar como un loco entre la gente que te miraba como si fueras, bueno, pues lo que era, un gilipollas, ahí dando gritos como un loco en medio de el Corte Inglés Alcarrás o en medio de lo que sea. Pero bueno, sí, así fue como empecé. Y luego ya dices que el paso es a Radio Cornellá, ¿no? Sí, ese es el salto que ha sido una de las etapas más importantes. Yo creo que todos los que nos dedicamos al periodismo hemos tenido una relación muy intensa con la radio local, porque es un lugar donde aprendes un montón de cosas por obligación, ¿no? Tampoco quiero romantizarlo, ¿no? Pero es cierto que llegas a la radio local y muchas veces pues abres tú la radio, enciendes el estudio, te haces de técnico de sonido, elaboras el guión, haces la llamada, haces la entrevista, la editas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso fue en Radio Cornellá, que además empecé a viajar con el equipo de baloncesto, que vivió en aquellos años un momento bastante chulo, con el ascenso a lo que ahora es Leporo, que es la segunda división del baloncesto. Viajaba con el equipo en el autocar, hacíamos Cornellá Porriño, bueno, auténticas salvajadas. Cornellá, Villanueva de la Serena, pasando por Madrid. Venga ahí la caravana del M30 el viernes por la tarde, de la gente saliendo de trabajar, y estabas 16 horas en el autocar. Pero bueno, aquella fue una época maravillosa donde aprendí un montón de cosas. ¿Y ya después de Radio Cornellá pasas a la tele? Sí, ya escalón intermedio. En el último tramo en Radio Cornellá ya lo compatibilizaba con Localia Viladecans, que es otra población que hay en el Baix Llobregat, yo soy de Sant Boi, pues son poblaciones cercanas, ¿no? Entonces compatibilizaba Radio Cornellá y Localia Viladecans. Y ese fue mi primer contacto en la tele. Y de Localia Viladecans ya salté a Localia Barcelona, que era más grande, y fue mi primer contrato profesional como periodista. Pero ese fue mi primer contacto con la tele en Localia Viladecans, sí. ¿Para narrar partidos ya es en Gol, o es en Bein, como narrador de partidos en la tele? Como narrador de partidos en la tele, la primera experiencia, partidos ya completos, fue en Localia Barcelona. Porque Localia tenía la obligación, en Barcelona, bueno, ya lo sabéis que en Cataluña tienes que tener una cuota de catalán y demás, y entonces Localia en aquella época tenía partidos de segunda división y tenía partidos de fútbol internacional, algún partido de Premier que llegaba rebotado de Canal Plus y demás, bueno, este tipo de historias. Y entonces yo era uno de los narradores que ponía la voz a esos partidos en catalán. Y ahí fue mi primera experiencia de partidos completos para la televisión. Lo que pasa es que ahí narraba un partido a la semana, un partido cada 15 días, y ya la revolución absoluta llegó con el salto a Gol, porque fue el salto a la televisión nacional, el salto a la televisión de pago, y pasar de hacer un partido a la semana a hacer pues 5, 6, 7 partidos por semana, que aquello era una locura. Oye, a Gol me parece que te trae esta voz que estás escuchando, que es la de José Joaquín Brotons, ¿verdad? Hombre, Broti, cuánto te quiero. Exacto. ¿Cómo recuerdas esa llamada de José Joaquín Brotons? Miguel Ángel, te necesitamos para este proyecto Gol Televisión. Exactamente, para engañar un poco las masas. ¿Sabes lo que pasa, Broti? Sí. Mi entrada en Gol es curiosa, porque yo quería dejar Localia, porque ya veía que el proyecto que estaba un poco estancado, y fui un día a desayunar y abrí el periódico de Cataluña por la parte de atrás. Y en esa época el periódico, en la parte de atrás, lo primero que tenía era la parrilla de televisión y la sección de televisión. Y entonces estaba desayunando y leí Mediapro va a abrir un canal de fútbol en Barcelona. Y dije, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás contando? Y mandé el currículum. Y como estaban empezando, me llamaron. Y fui a una entrevista con Brotons. Una entrevista muy extensa y un tanto pintoresca. Sí, fue larga, ¿verdad? Sí. Y me puso como examen narrar un partido con Axel Torres, que yo creo que sigue por aquí, Axel, ¿no? Y narramos un maravilloso República de Irlanda, República Checa, empate a 0. Empate a 0, correcto. Partidazo. Lamentable. Y yo que estaba nerviosísimo. Sí. Y 48 horas después me llamó Brotons, oye, que nos quedamos contigo. Y ahí empezó todo esto, que me lleva a abril-mayo de 2024. Fíjate. ¿Y recuerdas tu primer gran partido, no sé si de Premier, de Primera División? No sé, digamos, cuando te conviertes en torero después de novillero. A ver, en Gol tuvimos un año de impasse, que narrábamos partidos de Primera División, pero para la señal internacional de la Liga. Esto es un poco complejo, pero da igual, ahí lo dejo. Pero cuando me corto la coleta, como tú dices, es en la Liga, con un Valencia-Real Madrid, que narré con Víctor Muñoz, a quien conocí 10 segundos antes de empezar la retransmisión. Llegó Broti, que venía de comer con él, y lo metió en la cabina. ¡Es Víctor Muñoz! Vale, pues vamos a empezar. Rafa Macías era el pie de campo, y ese fue mi bautismo, con un partido del Madrid que no tenía que narrar,
pero que narré porque esa semana, no sé si os acordáis de la crisis de la gripe A que tuvimos aquí hace ya un montón de años, pues el narrador de ese partido tenía la gripe A. Y entonces me dijeron, Miguel Ángel, no era el tuyo, pero lo vas a tener que narrar. Y lo narré. Y ahí empezó pues una etapa donde, primera división, donde fui descubriendo nuevas competiciones, partidos, jugadores y experiencias, pues a medida que iban pasando las semanas, porque en aquella época, 2009-2010, cada semana era una novedad. Narras por primera vez un partido del Madrid, uno del Barça, un partido de Champions, viajas por Europa. Bueno, fue una locura maravillosa. Y ya cuando empieces a viajar por España, por Europa, ¿recuerdas cuáles fueron los primeros campos o los primeros escenarios que te produjeron una fascinación especial? El primer estadio que me impactó, pero de verdad, aquello de decir, caramba, fue antes incluso de entrar en la televisión. Me mandaron de rebote a narrar un Sevilla Fútbol Club Barcelona. Me mandaron de rebote porque era el partido previo a que el Barça jugase la final de París de la Champions. Y entonces era un partido que no tenía ninguna importancia y el Español se jugaba la vida, que acabó salvando la categoría con el famoso, el gol de Coro, un gol de Coro, mires. Entonces, el narrador titular de la SER, en ese momento, de la SER en Cataluña, lo mandaron a hacer el partido del Español, que era lo importante, y a mí me dijeron, vete a Sevilla y narras el Sevilla-Barça, que es el previo de la Champions. No le interesa a nadie, entrarás, 2 conexiones y ya está. Perfecto. Yo estaba nerviosísimo, estaba histérico perdido, era un primer partido. Y llegó allí al Sánchez-Pizjuán y estaba tan nervioso que no recordaba casi que el Sevilla acababa de proclamarse campeón de la Europa League. Pero llegó un momento en el que empezaron a salir los jugadores y estaba todo el público del Sevilla vestido con una camiseta de color rojo conmemorativa de la primera Europa League en Eindhoven. Y empezaron a cantar lo que entonces era el himno del Arrebato y que ahora ya es el himno del Sevilla Fútbol Club. Uh-huh. Y dije, qué maravilla es esta, por favor. Y ese fue el primer campo que me impactó de verdad, el del Sevilla, cantando el himno del Arrebato después de ganar la Europa League en Eindhoven. Fue una sensación de decir, pero qué maravilla es esto, qué preciosidad vivir este ambiente y tener la oportunidad de estar aquí sentado en una cabina de radio viendo esto y poder explicarlo, que no se lo explique a nadie, porque a nadie le interesa ese partido, ¿no? Pero yo sí que lo viví y fue realmente impactante. Oye, con el paso del tiempo en la televisión, ¿verdad? Se hace ahora una narración más radiofónica. Lo digo porque los que ya peinamos canas, nuestros referentes eran pues desde Juan Antonio Fernández abajo, José Félix Pon, José Ángel de la Casa, que solo se descompuso el día del gol de señor. ¡Gol de señor! ¡Número 12! Pero en cierta manera la radio sí que ha influido ahora mismo en lo que es la narración de la tele, ¿no? Sí, primero porque España es un país radiofónico. Yo creo que eso es indudable y sobre todo radiofónico en lo deportivo. Los narradores de antaño, los Gaspar Rossetti y compañía, pues eran nuestros héroes sin capa, eran nuestra televisión en HD cuando no existía televisión en HD, porque ellos con sus palabras nos dibujaban los partidos, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, los narradores de televisión yo creo que hemos arrastrado de alguna manera un trauma desde siempre y es el típico comentario de no. Yo me pongo el partido por la tele, que esto lo habréis dicho también vosotros, pero me pongo al de la radio porque el de la tele me aburre. Y entonces yo creo que hay una generación de narradores de televisión que empiezan con Carlos Martínez, creo, y con el nacimiento de Canal Plus, que intentamos darle un toque distinto a la narración para decirle al oyente que se iba a la radio. No, quédate aquí conmigo, que yo te lo voy a explicar también bien y con emoción y voy a cantar los goles y este tipo de cosas. Y es cierto que a la par, a la vez, se ha producido otro fenómeno y es que los narradores de radio creen que todo el mundo les está viendo por la tele y escuchándoles a través de la tele. Y entonces cada vez el narrador de radio, salvo honrosas excepciones, narran menos como se debería narrar en la radio. Yo qué sé. Partido entre el Villarreal y quien sea. Lo está narrando Rubén Martín. Y hablo de Rubén porque es amigo mío y si escucha eso, esto no le va a sentar mal. Y si le sienta mal, que se joda. Pero a lo mejor estás 3 minutos escuchando tiempo de juego y dices, caramba, no sé cómo van. No me he dicho minuto de juego y resultado. ¿Dónde está la pelota? O a lo mejor ha entrado Poli Rincón 2 veces y 3 veces no sé qué y dices, coño, es que no sé, no me estoy enterando de qué está pasando en el partido, ¿no? Porque el narrador de la radio y los equipos que hacen fútbol en la radio ya entienden que el oyente de radio muchas veces está viendo el partido por la televisión, ¿no? Y entonces se ha producido esa convergencia donde ahora la narración en la radio y la narración en la tele, pues hay muy pocas diferencias entre una y otra, sinceramente. García Miguel Ángel explicaba precisamente que igual la gente ponía el sonido de la radio
porque la radio podía ofrecer algo más que lo que le ofrecía el narrador televisivo. Es decir, García decía aquello de, yo estoy viendo el partido, y dice el narrador, la toca Bellingham, ya lo estoy viendo, ofréceme algo más. Sí, ya, pero ¿qué más ofreces? Yo esto lo discuto siempre. Si el narrador en televisión no puede decir lo que ya se está viendo, ¿qué digo? Hay un señor en la grada comiéndose una palomita y la de su lado ha escogido en la cafetería una chocolatina. Él está bebiendo una cerveza y ella se está tomando un café con leche. ¿De qué hablo? Tenéis una ventaja que son las entrevistas ahora. O sea, ahora mismo tenéis ahí a los inalámbricos que pueden entrevistar cosas que las radios ahora mismo no. Es cierto, pero bueno, quedándonos en la narración pura, yo lo que creo es que el narrador de televisión no tiene que dar tanto detalle como debería dar el narrador de la radio, o sea, ser extraordinariamente redundante. Pero si ya no puede decir que el balón lo lleva Bellingham porque la gente está viendo que lo lleva Bellingham, entonces ¿qué decimos? Hombre, dejamos el sonido ambiente y ya está, ¿no? Y hay una pista ambiente, para verlo con ambiente. No puedes decir... Pero antes, tú acabas de poner el dedo en la llaga en lo que es la narración de la radio, porque esto que has comentado de que pasan 20 minutos y no sabes cómo va el minuto de juego ni el resultado, supongo que recordarás que esto le cabreaba muchísimo a Pepe Domingo. Vamos a ver, llevamos 20 minutos y no hemos dicho decir el resultado, coño. Empezó a decir el resultado. Y a Pepe eso se cogía unos rebotes. Bueno, porque Pepe era... Bueno, Pepe lo ha sido todo, ¿no? Pero Pepe, entre otras cosas, una de sus caras, una de sus facetas, era también el de la radio de antaño, ¿no? El del primer carrusel deportivo, pues probablemente más popular. Y entonces lo tenía eso como muy interiorizado, porque es que hay mucha gente que te está viendo en la tele y las radios luchan porque el sonido COPE esté pues en la Liga por Movistar o esté en DAZN. Pero luego hay mucha gente que va en el coche porque es sábado por la tarde y se va a ir con la familia. Claro, o que está haciendo cosas. Y si no le dices eso o dónde está la pelota, pues claro, ¿qué composición de lugar se va a hacer del partido si el que le cuenta el encuentro no se lo dice? Bueno, pues se lo tiene que imaginar, pero en teoría se lo tiene que imaginar gracias a las palabras del narrador. Bueno, sí, los tiempos han cambiado. De todas maneras, cualquier chaval que nos esté oyendo y que quiere ser o Rubén Martín o Manolo Lama o Miguel Ángel Román, ¿cómo se aprende a narrar? En el sentido de no sé, qué dos conceptos básicos o qué dos o tres ideas generales son importantes y esenciales para narrar un partido. A ver, a narrar se aprende narrando. Esto que acabo de decir es una perogrullada y alguien dirá, pues vaya consejo de mierda. Pues sí, es un consejo de mierda, lo sé. Pero este oficio que vosotros conocéis más que yo, porque lleváis más años que yo en la radio y en la comunicación, se aprende ejerciéndolo y se aprende haciéndolo. Y si tú quieres narrar, mira, yo siempre pongo un ejemplo con la narración. Todos somos capaces de narrar, o casi todo el mundo es capaz de narrar, ¿vale? Simplemente tienes que trabajar un poco la capacidad para describir con palabras mientras ves. Y ese proceso es un poco como el de sacarse el carnet de conducir. Yo siempre hago esa analogía. No sé si tenéis el carnet de conducir todos evidentemente no, sí, por motivos obvios, pero todos probablemente recordáis la primera vez que os sentasteis ante un coche y afrontasteis la tarea que ahora parece tan sencilla y que en ese momento era tan complicada de coger el volante, pisar el embrague, poner primera, levantar el embrague, apretar el acelerador y además de eso estar pendiente de todo lo que ocurre en la circulación, si se te pone un semáforo en rojo, no sé qué. Es algo muy sencillo y que cuando lo haces las primeras veces eres incapaz de dar pie con bola y además te da la sensación que todo va rapidísimo, ¿no? Pues con la narración es lo mismo. ¿Cómo consigues al final acompasar lo que tú cuentas con lo que pasa? A base de práctica. Practicar, practicar y practicar. Y luego, otro consejo. Le recomiendo a los narradores, a la gente que quiere dedicarse a la narración, además de algo tan obvio como que se prepare bien los partidos, que lea, que tome notas. ¿Por qué? Porque yo siempre digo lo mismo. Mi capacidad imaginativa para de alguna manera crear imágenes con las palabras es finita. Pero si yo leo a otra gente de otras disciplinas, de otros ámbitos, puedo empaparme de cómo ellos explican la realidad para incorporarlo a mi manera de narrar y explicar las cosas de una manera diferente. Y eso se adquiere leyendo fundamentalmente. Lee lo que quieras, novela, ensayo, lo que te dé la gana, lo que más te dé. Crónicas de partidos. Yo aprendo mucho leyendo, yo qué sé, pues las crónicas de Paco Cabezas en el periódico de Cataluña, o leyendo la columna de Valdano que publica semanalmente, o leyendo a Antonio Agredano, que además es colaborador de La Casa. Hombre, con Carlos Herrera, buena ciudadana, sí. Cuando escribe en El Mundo, pues
tienen esa capacidad, porque también tienen más tiempo para pensar, para pintar lo que ha pasado con otras palabras, y de ahí tú puedes aprender. Es una fuente de inspiración constante. Esos serían algunos de los consejos que podría dar, pero sobre todo que narren y que no copien. Eso es difícil, no copiar, porque cuando empezaste tú te reflejabas en algún espejo, en Carlos Martínez, no sé, crear el estilo propio, encontrar la tecla es difícil, ¿no? Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que al final tú no tienes que copiar, tú tienes que ser tú. Porque si yo quisiese ser Gaspar Rossetti, en paz descanse, o Carlos Martínez, o José Sánchez, el que te dé la gana, es que ya están ellos, que son mejores que yo. Yo lo que necesito, lo que quiero es ser yo mismo. Que puedo intentar aprender pues algún giro, alguna expresión o lo que sea que pueda hacer Carlos, José, que hiciese Gaspar, que haga Manolo Oliveros, que haga Rubén Martín, Lama, el que sea. Por supuesto, pero si lo copio, pues, además es que canta. Yo siempre digo que los narradores somos todos los narradores que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, pasados por el filtro de nuestra personalidad. Y eso es lo importante, que le des tú tu toque. Yo que sé, haciendo una analogía con la música. En la música todo está inventado. Todo el mundo copia a los Beatles, pero no los copia. Al final, de alguna manera, reinventan lo que ellos hicieron, cogen esa influencia para generar pues movimientos sonoros diferentes o temas diferentes, etcétera, etcétera. Si haces lo mismo que hacían Lennon y McCartney, pues como ellos no va a haber ninguno más. Pues con la narración, exactamente lo mismo. Miguel Ángel, citabas a Rossetti. ¿Por qué? Pues porque es una voz que yo creo que nos ha acompañado. Hay voces que a la gente de mi generación, yo voy a cumplir 47 en diciembre, pues que han estado ahí toda la vida. Antes citabas a José Ángel, pues Gaspar Rossetti, Héctor del Mar, Manolo Lama, que lleva ya tiene más años que un bosque. Manolo, sigue ahí, dale que te pego. Manolo Oliveros. Por ejemplo, hace unos días aquí, yo que soy catalán, de la televisión catalana, se jubiló Lluís Canut, que fue el primer narrador prácticamente de eventos deportivos en Cataluña. Pues toda esa gente, cuando la nombramos, tiene un impacto directo en según qué personas que va directo a la patata, ¿no? Y con Gaspar pasa eso, ¿no? Sí. Porque estaba ahí. Porque yo escuchaba a García, Domingo Balmaña y Gaspar Rossetti. ¡Y Jacinto de Sosa! y entonces, claro, Gaspar, además de ser un gran narrador, además de ser el tío de un buen amigo mío, como es Ricardo, pues es alguien que me transporta a las tardes de domingo de radio de cuando era pequeño. Y que alguna vez a algunos, que yo siempre lo recordaré siempre que hablo de Gaspar, nos puso un nudo en la garganta, yo que soy del Zaragoza, con el gol de Nadine en el Parque de los Príncipes. Cuando recordadísimo ese gol, claro, es que a Gaspar, en paz descanse, se lo recordaban cada 2x3. O el gol con la volea de Zidane, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos. Y otros muchos momentos, quiero decir. Porque al final, muchas veces los narradores, la gente recuerda a los narradores, pero nos recuerda por accidente. Pero aunque sea por accidente, les acaba recordando. Lo importante, por ejemplo, es el gol de Nayim. Pero Gaspar estaba allí y al final, de alguna manera, te cuelas en el imaginario colectivo de la gente, aunque lo trascendental, lo importante y lo que realmente tiene peso es el gol de Nayim, el gol de Zidane, los goles de la selección, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay un tío ahí que te lo cuenta y de alguna manera esa persona te recuerda ese momento en el que fuiste muy feliz o en el que fuiste muy triste por culpa del fútbol. Oye, se lo preguntamos a todos los narradores. ¿Cómo es tu liturgia a la hora de preparar un partido? ¿Eres de los que se prepara 60 folios, que se hace 40 informes, que tiene alguna superstición a la hora de hacerlo? ¿Cómo lo haces? Yo tengo solo dos, en realidad. La primera es escribirlo todo, porque todo lo escribo a mano, en bolinegro, que es una superstición que arrastro desde mi época de estudiante. Y la segunda que tengo es, dentro de lo que es la estructura de la gente que está conmigo narrando, yo me tengo que situar a la izquierda. Y los comentaristas a mi derecha. Y luego, ¿cómo preparo los partidos? Llevo pocos folios. Esto también es herencia de mi época de estudiante. Yo llevo o bien un DIN A4 de una cara como mucho escrito, o 2 hojas de una libreta con cosas importantes de ese partido. Y para prepararlo, pues también lo suelo comentar, hay una doble preparación. La primera es, yo soy periodista deportivo, me gusta mi trabajo alrededor de los equipos de la Liga y me estoy informando a diario de lo que pasa en la Liga. Claro, no nos vamos a poner a hablar de los partidos de mañana a domingo o de hoy a domingo, pero te podría decir, mira, los partidos... Pero bueno,
primero, ya sabes cosas porque es lo que te gusta, es lo que te apasiona y es tu obligación como periodista deportivo seguirlo. Y luego cuando me dicen qué partido voy a narrar, pues ahí ya bajo al detalle del partido. Oye, ¿qué le ha pasado al Cádiz? ¿Qué le ha pasado al Valencia durante esta semana? Desde el último partido y hasta ahora, ¿qué ha pasado con estos dos equipos? Escuchar la rueda de prensa de los entrenadores. Yo soy muy poco de estadísticas, de informes guay scout tácticos y este tipo de cosas. Eso lo dejo... Panequita, no eres panequita. No, yo se lo dejo eso más a los comentaristas. Yo creo que el narrador tiene que contar lo que pasa y el comentarista dar las claves de lo que está pasando. Y entonces yo no me voy a meter a hacer de... Yo muchas veces lo digo. ¿Cómo narices me voy a poner yo a dar claves tácticas mientras estoy narrando un partido cuando tengo dos comentaristas que son entrenadores? Es para eso. Pero yo no es que estén para eso, es que son entrenadores. Es que me voy a decir, pero tú, ¿qué sabes? Si eres periodista, dedícate a lo tuyo. Pues vale, pues yo me dedico a lo mío, que es contar el partido. Claro, es contar el partido, pues tener una información previa, que además yo creo que siempre enriquece. Si vas a Cádiz, pues mirar los medios locales, un poco lo que se está diciendo. Eso efectivamente. Las ruedas de prensa. Las ruedas de prensa son fundamentales, porque hay mucha gente, hay mucha prensa local en cada equipo, y entonces a lo mejor, yo qué sé, en Vigo, esa semana hay una discusión que es muy propia de ellos, que a ti se te escapa. Yo, por ejemplo, las batallas que tenían antaño el expresidente del Celta y el alcalde de Vigo, pues me enteré de ellas pues gracias a las ruedas de prensa y a las historias que había. Porque yo viviendo en Barcelona, en Sant Boi, pues no me entero de cuál es el día a día de Vigo, por motivos obvios, ¿no? Pues eso te ayuda mucho también a preparar los partidos, saber qué es lo que está latiendo en cada una de esas ciudades a través de las ruedas de prensa. Lo que pasa es que luego ya está, pues claro, es que las ruedas de prensa se dice siempre lo mismo. Yo no sé qué preferirías tú, si la rueda de prensa de Ancelotti o la rueda de prensa de Mourinho. Las de Mourinho, yo me sentía... Yo en aquella época de Mourinho-Guardiola, además Brotti, que no sé si sigue por aquí... Estoy aquí. ¿Qué tal? Miguel Ángel, estoy escuchando con suma atención. Pues te acordarás, José Joaquín, que pusiste de moda que se diesen en directo las ruedas de prensa en Gol, tanto de Mourinho como de Guardiola. Y entonces a mí me tocaba presentar un montón de ruedas de prensa de Mourinho y de Guardiola. Las de Guardiola además hacía de traductor. Y era tan desagradable, una tensión, que yo decía, madre del amor hermoso, ¿pero esto por qué? Si esto es fútbol. Si esto en teoría está aquí, lo hemos inventado los humanos para pasarlo bien y entretenernos. Si estamos aquí, que van los cuchillos para arriba y para abajo. No sé, yo eso no lo entendí demasiado bien, pero bueno, tengo una manera de ver el deporte también muy peculiar. Hay una pedrada que tengo yo, es mía, con las ruedas de prensa, que me empieza a molestar un poco, que es cuando ha terminado un partido, pues está el típico periodista que hace una pregunta de 10 minutos y que se cree más importante que el tío de la rueda de prensa. Y dice, señor tal, mister tal, ha jugado usted la primera parte, bueno, hemos visto que el equipo ha salido tal y cual, pero la segunda parte, cuando hizo este cambio, no sé qué, no sé cuánto, esa es la primera. La segunda, y se tira como 12 minutos haciendo una pregunta, cuando en realidad yo lo que quiero saber es el análisis del partido del entrenador de turno, ¿no? ¿No crees que a veces nos enrollamos demasiado, no? ¿Sabes lo que pasa? Y no solo eso, que en ese momento... ¿Quién es el protagonista? Siempre. Pero sobre todo en ese momento, postpartido, acaba de ocurrir algo, la noticia la tienes caliente. ¿Quién es el protagonista ahí? El entrenador. Pues dale voz al entrenador con la pregunta más breve y concisa que le puedas hacer, ¿no? A veces uno de los problemas de nuestra profesión es que queremos ser más protagonistas que los protagonistas. Pues no. Los protagonistas son los entrenadores, los jugadores, los árbitros y las aficiones. Nosotros estamos para acompañar eso sin molestar demasiado a todo lo que ocurre. Y lo demás, pues son tonterías de periodista, ni más ni menos. Oye, tú eres la voz con DJ Mario del FIFA. No me digas FIFA. Vale, no me digas perdón. FIFA, que me meten bronca. FC24. Pues del FC24. El FIFA, pero el FC24. Bueno, exacto, el antiguo FIFA, el FC24. Me imagino que habrá supuesto una responsabilidad importante tener que suceder a Lama y a Paquito, que llevaban 25 años haciéndolo, ¿no? Bueno, yo lo he contado alguna vez, que a mí cuando me llamó de Electronic Arts, no para decirme que iba a ser la voz, para decirme que estaban pensando en mí para ser la voz. Yo estaba comprando en una frutería de Sant Boi y estaba hablando con la persona que me llamó de Electronic Arts, que se llama Juan, y me dio un mareo. O sea, del subidón de todo que me dio. No, pero esto es cierto, ¿eh? No sí, lo puedo imaginar. Me tuve que agarrar a un arcón de kiwis para no caerme al suelo, porque dije, pero a ver, que me están llamando a mí, Miguel Ángel Román, un tío de Sant Boi, calvo, feo, para ser el sucesor de Lama. ¿De verdad me estás contando tú a mí eso? Pues es que no te lo puedes creer. Y sí, ha sido primero una responsabilidad, luego un trabajo con el que he sufrido mucho y aprendido mucho.
a la vez. Pero bueno, claro, que te escojan es increíble. Es increíble que te escojan. Entre la cantidad de grandes narradores que hay en España, que afortunadamente España es un país de grandes narradores, que alguien te escoja a ti es que no te lo puedes creer. En realidad todavía no me lo creo, ¿eh? Me parece increíble que yo esté sonando en, yo qué sé, 2 millones de hogares en España mientras los chavales juegan al FC. Pero tú no juegas. Yo no, soy muy malo. Pero yo es que ahora cojo el mando de la consola, por no hacer publicidad, da igual la que sea, y digo, pero si este es el volante de Fernando Alonso. Pero si esto tiene más botones que la Estación Espacial Internacional. Si se la doy a un piloto de avión y se pierde. Y entonces, claro, actualizarse ahí es complicado. Pero sí que, claro, he trasteado el juego para escucharme, para ver cómo había quedado el trabajo, etcétera, etcétera. Pero soy muy malo, tremendamente malo. Pues con esta confesión personal, señoras y señores, este es Miguel Ángel Román, a quien habéis podido conocer un poquito más y que todas las semanas pues le seguimos en DAZN. Miguel Ángel, tío, muchísimas gracias por el rato. Gracias a vosotros, un auténtico placer. Por favor, faltaba más. Un fuerte abrazo, Miguel Ángel. Hasta la próxima. Un abrazo, guapos, que vaya bien. Grupo Risa. La noche. COPE. Estar informado. No sé si el matrimonio Kellogg estaba entregado a la ciencia todo lo que da o directamente estaban locos. El experimento es tremendo. Estamos en los años 30. Era un profesor de la Universidad de Indiana, profesor universitario de psicología, y se le ocurrió que sería un buen trabajo, una buena vía de especialización, poder estudiar animales y humanos. Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE. Alucina. Escuchas La Noche. Con el Grupo Risa. COPE. Estar informado. Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Y ahora habla el pueblo a través de la voz de Gregorio Parra. Hola, Gregorio. Venga, muy buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Vamos a dar atención a esta primera petición nocturna. Es Izaskun Gorriti desde Santurce. Dice, Caixo, chavales. Caixo, como Alberto Herrera. Dice, aquí una fan del Grupo Risa desde que os descubrí hace solo unos meses. Me lo paso genial con vosotros, me encanta el tenis, que sepáis que soy muy de Rafa Nadal. Y después de haberse despedido el torneo de Madrid esta semana, me preguntaba si tenéis algo de Rafa para ponernos. Es mi petición, un beso y a seguir así. Algo de Rafa tenemos que tener, ¿no? Sí, algo de Rafa. Voy a ver, al azar. Por aquí hay una llamadilla que es de Angelito García, de quién si no, a un prenatal, ¿es? ¿Es un prenatal, Angelito? ¿Es lo que te llamaste tú? Sí, el prenatal de Mallorca, sí, de cuando nació Rafa Chiqui. Sí. Vamos a ver. Prenatal, buenos días. Hola, buenos días, prenadal. Sí. Es prenadal, ¿verdad? Sí, aquí es. ¿Qué tal? Mira, mi nombre es Ángel, encantado de saludarte. Sí, dígame. Perdona que no me he quedado con tu nombre, discúlpame. No, yo soy Sonia, sí. Ah, Sonia. Te llamo porque, bueno, me imagino que te habrás enterado de la gran noticia que está ahora mismo toda Palma de Mallorca hablando de eso, que es que Rafael Nadal Parera va a ser papá. Sí, lo he visto. Entonces, claro, estamos aquí todos los amigos, vamos a ir a verle a su casa y digo, no puedo ir con las manos vacías, digo, voy a llamar a Prenadal. Yo de niños no tengo mucha idea, bueno, solamente tengo 2. ¿Qué me podría sugerir así para acertar? Bueno, imagino que está de muy poco tiempo y tampoco sabe del sexo ni nada. No, es ella, está embarazada ella. Sí. Aquí tiene ropita, tiene cosas de bebé. Mira, yo tengo aquí una pequeña lista que me hicieron mis compañeros para preguntaros. Me dicen que funciona muy bien lo de la mochila portabebé. ¿Esto tenéis? Sí, que hay mochilas. Sí, vale. Que hay. ¿Entra una raqueta en la mochila? Bueno, entrando no sé. Eso es que según hay varios tamaños, hay varios modelos. Vale, no, lo digo para reciclarla después para cuando crezca el niño. Claro. Para llevar las pelotas que caben dentro de una pista de tenis. Bueno, ¿almohadilla de lactancia? También tenemos, sí. Para Rafa, almohadilla de lactancia. Es unisex, ¿verdad? Claro, sí, tiene de los colores, sí. Vale, ¿tenéis baberos de Roland Garros? No, eso ya no. Vale, ¿tenéis un parque para niños con la red de la Philippe Chatrier? Hay parques, pero ese dibujo no tenemos. No, ¿qué parques tenéis? Normales, de colores, en varias marcas. El de María Luisa no tenéis, ¿no?
No. Vale, es que ¿sabes lo que pasa? Que es que estamos hablando de Rafa Nadal. Ni el polvo de la historia ni las telarañas del olvido enterrarán nunca el nombre de Rafael Nadal Parera. Claro, sí, yo he visto... Oye, Sonia, ¿tenéis chupetes del US Open? No. No. ¿Tenéis biberones con la leche de las vacas que han pastado la hierba de Wimbledon? Biberones que Rafa pondrá milimétricamente sobre la mesa de la trona. Aquí hay biberones. Sí, también. Hay de todo. Eso es pasarse. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si es niño, ¿sabes cómo se va a llamar? Es una primicia que te doy. Es como su padre, ¿no? No, se va a llamar Stanley porque hubo un boxeador que cuando llegó al tanatorio ya estaban todos ahí. Pobre Stanley. Llegó su manager y dijo, contad hasta 10 que seguro que se levanta. Ese era Stanley y este es don Rafael Nadal Parera y claro que se va a levantar. A las 2 de la mañana para darle el biberón, Sonia. Claro. Oye, pues muchísimas gracias. No sabía yo qué gran tienda es Prenadal, ¿eh? Claro, eso es pasarse y mirar las cositas que hay. Sois la auténtica referencia en España de cositas para ancianos. Prenadal. Gracias, Sonia, muy amable. Venga, hasta luego, muy amable. Escúchate el partidazo esta noche. Adiós. Qué grande, Sonia. Hasta aquí la petición, querida amiga, que como te has portado bien, como todos nuestros muchos oyentes, viene acompañada de un bonus track que hemos encontrado hace un rato. Es una llamada muy corta al Partido Popular. Y diréis, ¿qué tiene que ver el Partido Popular con Nadal? Os ponemos en contexto, era el caso Bárcenas, hace muchos años ya, esta llamada, ¿no? Como 10 años. La caja B, los sobres, la caja B, caso Bárcenas, caja mágica, Nadal. Bueno, hilando conceptos, esto es lo que sale. Partido Popular, buenos días. Hola, buenas tardes. Dígame. Llamo para saber si todavía quedan entradas para ir a ver a Nadal. No, que es ahora, dentro de un par de horas. Pero es que se ha confundido. Esto no es donde... Esto es el Partido Popular. ¿Este qué es? Esto es el Partido Popular, no tiene nada claro, que ver con sí, correcto. Pero aquí no vendemos entradas. Es que es ahora a las 3, quedan 2 horas nada más. Y quería saber si quedan. Pero sí, vamos a ver, que aquí, le repito, que no se venden entradas. ¿Para Master Madrid? No, pero ¿y qué tiene que ver? Es que eso no tiene que ver nada con el Partido Popular. Sí, no es ahí ahí está la caja mágica. Pues... en Génova, no. caja B. No. Bárcenas. Se ha equivocado, ¿eh? No es gracias. No es caja mágica, ¿no? Adiós. Ya. Ay, cómo nos ha limpiado al final, ¿eh? Por favor. Bueno, pues van a dar las 2, lo cual quiere decir inequívocamente que en Canarias va a dar la 1. Así que después, la hora vintage, aquí en COPE.